Esta diapositiva está orientada para los que no tenéis conocimiento de Joomla. Explicaros que Joomla es un sistema de gestión de contenidos que permite desarrollar sitios web dinámicos interactivos. ¿Esto qué quiere decir en sí? Que antiguamente lo que eran las webs se realizaban en el lenguaje HTML. ¿Qué sucedía? Que mostraban únicamente información, no permitían interactuación con el usuario. En cambio, a Joomla, por ejemplo, se le puede incorporar un foro, un chat, formularios, sistemas de comentarios dentro de un blog, lo que permite que el sitio sea dinámico e interactivo. También Joomla permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de una forma sencilla, a través de un panel de administración. Hay un frontal de un sitio web y luego hay un apartado de administración. Joomla, desde el año 2005 que empezó el proyecto, pues su espíritu y su evolución siempre persiguen el facilitar la autoadministración de la web para cualquier tipo de usuario, de manera que uno puede administrar Joomla y no hace falta que sea programador. Señalar que es un software de código abierto, que quiere decir que puede ser modificado y no está sujeto a pago de licencias, y está desarrollado Joomla en PHP, que es uno de los lenguajes más en boga en la actualidad a nivel de realización de sitios web. Os comparto la siguiente diapositiva, en la que podemos ver una hoja de las versiones de Joomla. Como cualquier programa, pues van apareciendo versiones. Intentaré explicar en estos momentos. Estamos a mediados 2013, estaríamos en esta línea. Y las versiones actual ahora es Joomla 2.5 y 3.1. ¿Por qué dos versiones? Pues Joomla 2.5 es la versión estable y son versiones de largo recorrido. Y es la recomendada para usuarios básicos y medios. Para usuarios avanzados se crean estas versiones puente 3.0, 3.1, 3.2 que serán para una futura estable 3.5 y de largo recorrido que está previsto que aparezca a mediados del año 2014. Insisto, actualmente recomendamos Joomla 2.5 y estas versiones 3.0, 3.1, 3.2 solo aptas para usuarios avanzados o que deseen hacer pruebas. En realidad son versiones que sirven pues para ir añadiendo nuevas funcionalidades a Joomla y sirven para probarlo. Os comparto otra pantalla en la que podéis ver el centro de extensiones de Joomla, el Joomla Extensions Directory. ¿Qué sucede? Joomla, como cualquier programa, pues puede realizar unas determinadas funcionalidades. Por ejemplo, por defecto no incorpora una galería de imágenes. Pues en este centro de extensiones tenemos a nuestra disposición en estos momentos 6.791 extensiones que podemos instalar en un Joomla. Por ejemplo, buscamos una galería. Aunque el centro de extensiones está en inglés, esto no indica que las extensiones no estén realizadas en otros idiomas y haya diferentes traducciones. Lo primero que cuando accedemos a una extensión y vemos lo que es la descripción de la misma, hay que fijarse en que en estos momentos hay dos tipos, Joomla 2.5 y Joomla 3.0. Esto lo que nos indica es la compatibilidad de la extensión con las diferentes versiones de Joomla. Lo siguiente que hay que fijarse, por ejemplo, es comercial. Comercial indica que son galería de pago. Bueno, una extensión de pago. Y luego hay de tipo no comercial, que quiere decir que son pues gratuitas. Las no comerciales son la mayoría. Este tipo de extensiones, pues leeríamos la descripción y luego en función de las necesidades, incluso también tenemos, si accedemos, por ejemplo, Simple Image Gallery, tenemos una descripción de la misma y podemos ver pues los diferentes comentarios en la extensión popular, de qué tipo es, porque en Joomla hay varias extensiones, plugins, módulos, componentes, y luego importante ver las opiniones de los usuarios. En este caso son unas opiniones buenísimas.
La siguiente pantalla que os comparto es el acceso a las características del hosting Joomla de Web Empresa. Y la formación que vamos a realizar hoy es sobre un pack, la instalación de un pack en el hosting de Web Empresa. Pulsamos en plantillas gratis y ahora veremos lo que son las características de este pack. Para los que tengáis conocimientos en Joomla, que veo que es el 67%, pues indicaros que esto no es un pack que se puede descargar en Joomla Spanish o en joomla.org. Es un pack mejorado por Web Empresa. En este caso es un Joomla 2.5.11, que es la última versión para Joomla 2.5. Incorpora plantillas para Joomla 2.5, no las que incorpora Joomla por defecto, sino unas cuantas más. Un editor JCE mejorado, mejor que el editor TinMC que incorpora Joomla. Un sistema para crear formularios personalizados, completamente personalizados en Joomla. El TX Explorer, que nos permite manejar los archivos del Joomla, parecido a lo que pueda ser un FTP. Akiva Backup, que nos permite realizar copias de seguridad, etc. Las plantillas que incorpora, tenemos aquí varias demos. Voy a acceder a cualquiera de ellas. Pulsamos en ver demo y ver demos, nos abre pestañas nuevas. Y en la primera sería pues una plantilla. Esta es elástica, el nombre de la plantilla. Y luego también tenemos pues otra demo, son sitios web completamente funcionales, pues sería esta plantilla Oxygen, que es la que vamos a realizar la sesión de hoy. Señalar que el sistema de plantillas de Joomla no es completamente cerrado, o sea, porque incorpore unas cuantas plantillas el pack, no quiere decir que no podamos instalar en este pack nuevas plantillas. Esta pantalla que os comparto es un artículo que explica las 45 mejores plantillas gratuitas para Joomla 2.5. Como podéis ver, pues por ejemplo, hay diferentes diseños. La elástica, como podéis ver, también es gratuita, pero ya está incorporada en el pack. Incluso podéis ver, pues por ejemplo, el Premium, plantilla Fashion. Son diferentes colores, diferentes funcionalidades, etc. Habrían muchísimas posibilidades en este sentido. Esta pantalla que os comparto ahora es el panel de administración del hosting. Como la mayoría de hostings, pues tiene pues, los apartados para gestionar las cuentas de email, los administradores de archivos, sistemas para realizar copias de seguridad, estadísticas, etc. Lo que nosotros hemos incorporado es un sistema de instalación de Joomla y otros packs que sea muy fácil, sea muy amigable. Pulsamos en ver más. Veríamos los packs que tenemos para instalar. Por ejemplo, tenemos Joomla 1.5, que son versiones ya no estables, pero bueno, las mantenemos. Incluso también tenemos un WordPress para el que le guste. Pulsamos en pack Joomla Web Empresa 2.5. Nos muestra las características del pack. En este caso, pues es un Joomla 2.5.11. Y vamos a proceder a instalarlo. Para los que tengáis experiencia en instalación de packs, seguramente lo que hacéis es descargar un Joomla, luego subirlo al alojamiento por FTP, pues se puede tardar media hora, luego crear las bases de datos, el usuario con las bases de datos y luego realizar lo que es la instalación de Joomla. Aquí con este sistema lo que hacemos es, escogemos el dominio, en este caso sería webinarswebempresa.eu. Podemos escoger una ruta, de manera que si deseamos tener varios packs o que no se muestre en el dominio, en la raíz, pues podemos establecer la carpeta prueba. En este caso, nos quedaría la carpeta prueba y lo que es la web se mostraría en webinarswebempresa.eu/prueba. Bueno, vamos a crear la ruta 1, ya nos queda la carpeta 1, de esta manera lo veis, cómo funciona. El resto de parámetros se pueden dejar los que lleva por defecto. Nos crea un usuario admin, que es para acceder a la administración de Joomla, y una contraseña. Esta contraseña también es modificable, editable, podemos añadir un par de números más. El nombre del sitio web, que posteriormente también se puede cambiar, y el correo electrónico. Vamos a pulsar en instalar. Con este sistema de instalación lo que hace el sistema es nos crea los archivos, los directorios y la base de datos, de forma de que es una instalación muy rápida.
el sitio web, le habíamos dicho que se instala en webinarswebs.eu, carpeta 1, pulsamos en él. Ya tendríamos el Joomla instalado, completamente funcional. Podemos navegar por el sitio sin ningún problema. Evidentemente, son datos de ejemplo que estamos viendo. Para acceder a Joomla, hay que escribir la palabra administrator, siempre. En la instalación de Joomla, de esta forma, accederíamos a la administración, escribiríamos el nombre de usuario. Si no recordamos la contraseña, podríamos acceder aquí en ver, editar detalles. Pero antes de realizar nada, vamos a crear una copia de seguridad, un backup. Este backup se puede realizar en cualquier momento, solo os estoy enseñando el sistema, que nos copia los archivos y los directorios y también la base de datos. Si sufriéramos cualquier tipo de error, equivocación o cualquier fallo, siempre podríamos volver hacia atrás. Y aquí la guardo aquí en mis backups. Vamos a pulsar en ver, editar detalles y copiaríamos la contraseña de Joomla para acceder a la administración. Esto es la administración del sitio. Lo ideal siempre es trabajar con dos pestañas. Una que es la administración del sitio y otro que es el frontal del sitio web. Aquí veríamos el frontal y en esta la administración. Esta zona de administración son iconos de acceso directo, pero lo mejor siempre es ir navegando por los diferentes menús que tenemos en la parte superior, porque ya que estarán presentes en todas las zonas de la administración y nos llevarán a todos los apartados. En el gestor de usuarios podemos ver el usuario que hemos añadido. Hay un usuario superadministrador. Siempre para editar en Joomla tenemos que pulsar sobre el elemento cual deseamos editar. Superusuario, pues tendríamos un nombre. Por seguridad no es aconsejable dejar el nombre de usuario admin, sino poner cualquier otro. Y podemos cambiar la contraseña, por ejemplo. Podríamos crear muchísimos usuarios. Fijaos que hay diferentes grupos: público, gestor, administrador, registrado, autor, editor, publicador, superusuario. Y pueden ser muchos, incluso podemos aquí modificar parámetros, lo que deseemos. Y una vez hemos realizado los cambios, guardamos y cerramos. De esta forma habríamos modificado parámetros del usuario. Podemos tener muchos usuarios. La única limitación es que no pueden dos a la vez pues editar un mismo menú o un mismo artículo. Para ver que los cambios se han realizado, pulsamos en finalizar, nos lanza fuera de lo que es la administración y tendríamos que escribir para acceder la nueva contraseña. Una vez hemos cambiado el usuario y ves cómo funciona el tema de usuarios, podemos acceder a extensiones, gestor de plantillas, que es donde se gestionan lo que son las plantillas del sitio. En este caso, como podéis ver, hay dos plantillas activas, una que es la administración, que es lo que estamos mostrando, que es la Blue Stork, y luego hay varias plantillas del sitio. Si pulsamos en seleccionar sitio, nos mostrará solo las del frontal del sitio web. La plantilla por defecto es la Purity, que es la que hemos visto antes. Podemos activar otras plantillas. Esto es interesante para que podáis ver que lo que cambia es el diseño de Joomla, el frontal, pero no cambian ni los contenidos, ni el título de la página, ni los menús, ni los módulos asignados. Podemos activar otra plantilla de forma que refrescamos en el frontal del sitio web nuevamente y nos cambiará lo que es el diseño. Nuevamente podemos ver que cambia el diseño del sitio, pero no nos cambian ni los menús ni los contenidos de Joomla. Vamos a activar la plantilla sobre la que vamos a realizar la sesión de hoy, que es la plantilla Oxygen, y refrescamos en el frontal del sitio web. En este apartado de frontal tenemos un inicio, un mapa del sitio, un contacto. Estos menús se gestionan en menús, menú principal. Es el menú que se muestra en la parte superior.
y se muestran en el mismo orden que están en el frontal del sitio web. Cualquier ítem en Joomla tiene dos estados, puede estar activo o activo, publicado o despublicado. Pulsamos en despublicar el elemento y no lo hemos borrado, pero ya no se muestra en el frontal del sitio web porque está despublicado. Esta herramienta es útil, pues por ejemplo, si deseamos estar trabajando aquí en la administración del sitio, pero todavía no tenemos acabado y deseamos pues que no sea visible al público. Este sería una opción. Podríamos crear nuevos menús, lo vamos a realizar posteriormente. Luego accedemos al gestor de artículos. Los artículos es donde se muestran lo que son los contenidos en Joomla. Página en construcción es lo que tenemos en el frontal del sitio web. Vamos a crear nuevos apartados. Por ejemplo, vamos a intentar crear una estructura lógica de lo que podría ser pues, una empresa que tendría pues, un inicio. Y para ello creamos un artículo nuevo, damos un título y aquí podríamos escribir unos textos, pero ya tenemos unos preparados. Están preparados en un bloc de notas, pero podríais copiar desde otras aplicaciones. Este es el editor y guardamos y cerramos. Ya tendríamos creado un artículo nosotros, ya se nos muestra. Vamos a crear varios más. De esta forma vemos cómo crear una estructura lógica. Servicios. Copiamos los textos. Evidentemente los textos tendrían que ser distintos, claro. Nuevo. Un apartado de clientes. Guardamos y cerramos. Ahora si vamos al frontal del sitio web, no veremos nada de esto. ¿Por qué? Porque hemos creado los artículos, pero no hemos creado los menús. Pues vamos a ello. Menús, menú principal. Igualmente tenemos que hacer pulsar en nuevo. Estos iconos son comunes en la mayoría de apartados de Joomla. Nuevo. Tenemos que seleccionar primero el tipo. Joomla es muy completo, nos permite muchos tipos de botones, de menús, etc. Añadir formulario no es lo que queremos. Fijaos que siempre aparece un mensaje emergente, de forma que nos da un pequeño tip de ayuda. Artículos archivados, no, este tampoco. Artículo simple, sí, mostrar un solo artículo, esto es lo que queremos. Una vez hemos activado ese tipo de elemento de menú, escribiríamos el título. Puede ser distinto del artículo. A veces puede ser que necesitemos que sea más corto que el propio nombre del artículo. Supongamos que aquí pusiera, pues nosotros somos la empresa tal, pues bueno, el botón sería demasiado largo. Pulsamos, de nosotros estamos seleccionando el artículo al cual va a apuntar el elemento de menú y ya guardaríamos. Ya tendríamos que el elemento de menú que apuntaría al artículo a nosotros. Por defecto queda la última posición. Bueno, vamos a subirlo con estas flechitas, de forma de que el contacto pues nos quede en la última posición. Siempre es más interesante y más visible. Pulsamos en nosotros y ya tendríamos elemento de menú y los contenidos. Vamos a crear el resto de estructura del sitio, que habíamos creado pues unos contenidos, por ejemplo servicios. Podemos hacerlo en un orden diferente. Primero poner el título y luego el elemento de menú. Artículo simple nuevamente. Esperamos a que nos cambie los apartados de la derecha. Seleccionamos el artículo y pulsamos en servicios. Guardamos y cerramos. Nuevamente volvemos a subir. Vamos a crear el último. Iremos más deprisa esta vez. Seleccionar el artículo. Artículo simple. Clientes. Seleccionamos el artículo. Y guardamos y cerramos. Como ya os he explicado, siempre nos queda por defecto la última posición. ¿Pero qué sucedería si, por ejemplo, tuviéramos 20 elementos de menú? ¿No sería lógico ir flechita con la flechita hacia arriba y dar 20 clics? Pues pulsamos en clientes y podemos establecer el orden. Por ejemplo, que aparezca después del de servicios. Guardamos y cerramos. Y ahora vamos al frontal del sitio web y ya nos tiene que haber creado
lo que es esta estructura. Tendríamos en el inicio, nosotros, servicios, clientes y contacto. Una vez tenemos creada la estructura, pues ahora sería cuestión ya de crear lo que son unos contenidos de calidad. Para ello accedemos a contenido gestor de artículos y vamos a editar el de página en construcción. Lo primero que podemos hacer es quitarle el título, podemos cambiarlo. Presentación. Aplicamos. ¿Por qué aplicar? Porque aplicar nos está guardando los cambios y continuamos trabajando en esta ventana. Esta sería una forma correcta de trabajar. Vemos cómo nos queda en el frontal del sitio web y a la vez nos mantenemos en la misma ventana de la administración. En el caso de que solo hubiéramos deseado entrar a curiosear, en vez de aplicar o guardar, hubiéramos tenido que cerrar el artículo. Este es el editor que nos permite muchísimas opciones, incluso podemos expandirlo para trabajar un poco más cómodos. No es el editor propio de Joomla, sino es el JC, que nos permite bastantes opciones, negrita, inclinado, subrayado, tachado, incluso podríamos volver hacia atrás. Luego también nos permite opciones de orientación del texto, justificado, centrado, izquierda, derecha. Es un editor WYSIWYG. ¿Qué quiere decir? Que lo que hagamos aquí la administración nos hace una pequeña previsualización de lo que veremos en el frontal del sitio web. Por ejemplo, aplicamos y refrescamos. Como podéis ver, ya los cambios ya se han transmitido en el frontal del sitio web. Bueno, seguimos explicando el editor. Hay una opción, por ejemplo, de párrafo. Supongamos que deseamos destacar algo. Un título. Pues podríamos, en vez de párrafo, establecer algún tipo de encabezado. Encabezado 1, encabezado 2, tenemos varios tipos. Luego también interesante los estilos de la plantilla. Esto es un enlace. Y en el frontal del sitio web se nos muestra un aspecto de enlace, pero podríamos darle un aspecto de botón. Por ejemplo, escogemos el estilo React On. Aplicamos. Los estilos dependen de cada plantilla, por eso, como podéis ver en el frontal del sitio web, nos muestra Pack Web Version 2.5 un enlace, y si refrescamos, pues si lo hemos hecho correctamente, ¿sí? El Pack Web Version 2.5, este enlace ya tiene un aspecto de un botón. Tenemos bastantes más opciones en el editor a nivel de, por ejemplo, cambiar la familia de la fuente. Bueno, no recomiendo realizar cambios en familias de fuentes porque por defecto las CSS de la plantilla ya nos mostrarán lo que son el mismo tipo. Pero bueno, en este caso si alguien es un diseñador, pues podría cambiar el tipo de fuente. Lo que sí, bueno, puedo recomendar, en el caso de deseáis destacar algo, pues bueno, el cambiar lo que es el tamaño. Esto puede ser interesante. Luego también podemos modificar lo que son los colores, subrayar, incluso tenemos opciones de creación de listas ordenadas, desordenadas, lo que llamaríamos viñetas. También interesante tener caracteres especiales a nuestra disposición. Supongamos que ponemos 30 y necesitamos el símbolo de euros. Pues pulsamos en insertar carácter personalizado. Se nos abre una ventana emergente con un mapa de caracteres y solo tendríamos que seleccionar el carácter que deseamos, el euro, y ya tendríamos insertado. También tenemos bastantes opciones. Por ejemplo, a nivel de poder crear tablas, tenemos, por ejemplo, crear una tabla de esta forma, o incluso si pulsamos, podemos seleccionar, en este caso, un mayor número de celdas y columnas, cambiando estos valores y establecer también un ancho. Ponemos 200 píxeles. Las medidas en web siempre son píxeles, no se trabaja ni en centímetros ni en pulgadas. Y bueno, podríamos insertar en esta tabla texto, las celdas autoensanchable, incluso ahora nos aparecen muchísimas más opciones activadas y podríamos añadir
pues filas, columnas, lo que deseemos. También lo que es interesante es el poder establecer enlaces entre los diferentes apartados del sitio web o sitios externos. Supongamos que necesitamos contacto. Hace un hipervínculo, un enlace. Pulsamos en insertar, editar enlace. Y pueden ser de dos tipos. Uno que deseamos, por ejemplo, que nos lleve a un sitio web externo que nada tenga que ver con nosotros. Y en este caso es recomendable completamente que se abra una ventana nueva para que el usuario no tenga que volver hacia atrás en historial de navegación para volver nuevamente a nuestra página web. Pero en el caso de que sea que deseamos que nos lleve a alguna parte de nuestro web, de sitio web, pues pulsamos el menú principal, iríamos a buscar esa ruta, contacto, insertamos, aplicamos y refrescamos el frontal del sitio web. De esta forma, contacto ya nos llevaría al apartado de contacto del sitio. Volvemos a inicio. Una vez tenemos, bueno, podríamos decir, explicado el editor, pues os voy a explicar luego más opciones, pero ya con ejemplos reales. Indicaros que no hace falta trabajar en código, pero para el que sea experto en código siempre puede trabajar en Toggle Editor, que nos mostraría lo que es el código del sitio web. Esto sería una forma de poder trabajar también, el que sea programador y le guste más, borramos y vamos a insertar lo que es unos textos que tengo preparados para empezar a vestir lo que es el sitio web y darle un poco de aspecto más profesional. Una vez tenemos copiados los textos, lo primero que teníamos que hacer es, bueno, texto solo pues queda un poco aburrido. Lo que haríamos es insertar o editar imagen. El cursor lo pongo lo más a la izquierda posible. Es para decidir la altura en donde vamos a insertar la imagen. Luego podríamos estirarla, modificar la ubicación, pero bueno, lo primero sería este paso, insertar, editar imagen. Se nos abre esta ventana emergente. Esta ventana emergente nos gestiona las imágenes en Joomla. Nos da información cuando pasamos por alguna de ellas, pero bueno, lo interesante, podríamos crear carpetas nuevas, pero bueno, vamos a subir imágenes nuevas. Podríamos arrastrar desde nuestro ordenador o también navegar por las imágenes. Vamos a buscar alguna imagen. Selecciono esta presentación y procedemos a subirla. Una vez está subida, pulsamos en ella y establecemos una orientación. Aquí se ve en la parte de la derecha lo que es una vista previa. Bueno, pues vamos a poner a la izquierda, ya ha cambiado. Y para que el texto no quede completamente pegado, pues podemos establecer un poco de margen por la derecha, 10 píxeles por ejemplo. Como podéis ver, el texto se separa, insertamos y ahora hay que aplicar y ver cómo se muestra en el frontal del sitio web, porque al final el frontal del sitio web, aunque tengamos el editor que nos permite pues tener una idea de cómo se va a mostrar, siempre el frontal del sitio web es lo que manda. Bueno, quizás esta imagen pues nos quede mucho mejor a la derecha. Pues vamos a cambiar la orientación. Nuevamente, seleccionamos la imagen, vamos a insertar, editar imagen y le cambiamos la orientación. Por ejemplo, derecha, y para que el texto no nos quede completamente pegado, pues 10 píxeles por la izquierda. Actualizamos y si consideramos que hemos acabado los cambios, podemos guardar y cerrar. Refrescamos. Tendríamos, bueno, el artículo ya de presentación del inicio del sitio web finalizado. ¿Qué sucede? Que todo el rato hemos explicado pues el inicio, nosotros, cómo apuntar a un solo artículo. Pero si deseamos mostrar varios artículos agrupados, por ejemplo, como si fueran blog, una noticia debajo de otra, o la portada de un periódico, pues para esto hay que crear lo que son categorías. Categorías nos permite agrupar lo que son artículos. Podemos darle el nombre que deseemos a la categoría. Noticias mismo, guardamos y cerramos. Luego, añadir artículos a esa categoría. Pues es lo mismo que hemos realizado antes. Pulsamos en nuevo. Y vamos a crear un par de artículos. Ejemplo 1. Copiar unos textos.
Evidentemente podríamos escribirlos también. Y sobre todo no olvidarse de asignar a la categoría noticias. Guardamos y cerramos. Ya teníamos creado lo que es el primer artículo en la zona de noticias. Luego podemos crear un segundo. Le hemos dicho que deseamos varios artículos agrupados. Pues ejemplo 2. Copiamos y sobre todo no olvidarse de seleccionar la categoría. Guardamos y cerramos. Ahora hay que crear, para que se muestre en frontal del sitio web, un menú. Pues vamos a menú, menú principal. También podríamos hacerlo por atajo de teclado. Menú, añadir nuevo elemento de menú. No haría falta pulsar el nuevo. Vamos a seleccionar lo que es el tipo. Seleccionar lo mismo que hemos hecho antes, pero en vez de ser un artículo, pues tendrá que ser una categoría blog. Vamos a escribir un nombre, blog, por ejemplo, la categoría que nos mostrará y vamos a aplicar, porque aquí hay muchas opciones de configuración y antes de guardar definitivamente, vamos a realizar cambios para ver cómo nos queda. Por ejemplo, lo que se visualiza aquí en el apartado de blog es que se muestra texto a 100%, el primer artículo a 100% de ancho 100% y luego sucesivos artículos iría mostrando doble columna. Pues bueno, vamos a establecer que se muestre un determinado número de artículos únicamente, pues por ahí accedemos a opciones de plantilla blog y podemos decir que se muestre 4 artículos, una introducción. Luego veremos cómo hacer la introducción de los artículos, de manera que se muestre con un leer más un texto completo y a una sola columna. Guardamos y cerramos. Refrescamos el frontal del sitio web. En todos los artículos estamos viendo que nos muestra lo que son estos detalles, categorías. Si deseamos no mostrar a nivel global esta información, podemos hacerlo desde contenido, gestor de artículos, opciones. En opciones podemos parametrizar todo esto. Incluso también podemos parametrizarlo a nivel global, a nivel global esto o a nivel individual. Por ejemplo, deseamos que no se muestre la categoría, ni el enlace en los artículos, mostrar el autor no, ni la fecha de publicación tampoco, ni la navegación, ni el título con un leer más, ni tampoco ningún icono, ni hits. Los hits serían los impactos en el artículo. Es una pequeña estadística. Refrescamos el frontal del sitio web. Ya veríamos que ya nos ha desaparecido esto, pero todavía no tiene el aspecto de blog. Claro, ahora ¿qué sucede? Que se muestra el artículo 100% completo y aquí también. Lo ideal sería pues establecer un texto de introducción y con un leer más. Vamos a realizarlo. Ejemplo 1. Vamos también a intentar vestir un poco esto, que es añadir alguna imagen. Lo primero, por ejemplo, es Enter y insertar un leer más. De esta forma habíamos establecido ya el punto de corte. Luego lo podíamos mover, modificar, etc. Luego una imagen, por ejemplo. Vamos a realizar lo mismo que antes, insertar y tal imagen, pero en vez de subir una, vamos a subir varias. Nos permite subir varias a la vez. Pulsamos en subir. Podríamos arrastrar archivos, pero bueno, vamos a seleccionar las imágenes desde el ordenador, a abrir y subir. Les puede tardar más o menos, depende del peso de las imágenes. Siempre es importante tener las imágenes optimizadas. Los formatos para web son JPG, GIF, PNG. Bueno, ejemplo 1, lo seleccionamos y izquierda, orientación izquierda, y para que no quede completamente texto pegado, pues 10 o 20 píxeles por la derecha. Bueno, insertamos y guardamos y cerramos. Refrescamos en el frontal del sitio web. Y como podemos ver, ya tendría el aspecto más de blog, un texto de introducción, con un ejemplo, con el título y un leer más. Con el leer más leeríamos lo que es el artículo completo. Bueno, podemos dejar un poco mejor esto, también que el ejemplo 2 se muestre de la misma forma. Ejemplo 2. Bueno, antes hemos hecho el leer más y la imagen. Podemos hacerlo en orden distinto. Leer, primero insertar la imagen. Ahora ya no hace falta subirla, ya hemos subido antes. Ejemplo 2, lo que sí hay que establecer una orientación. Izquierda, 10 a la derecha. Insertamos. Bueno, el punto de corte, lo mismo que hemos realizado antes. Y guardamos y cerramos.
Bueno, en este caso ya tendría lo que es un aspecto de blog. Y luego indicaros que cuando estamos en el frontal del sitio web, vamos a ver aquí en el menú principal, tenemos el inicio que nos dice artículos destacados. El mapa del sitio, que era el mapa del sitio web, aquí siempre nos ofrece información al respecto de qué tipo de elemento de menú es, esto, por ejemplo, contacto es para añadir un formulario. Estos artículos destacados, ¿cómo funciona? Pues en el gestor de artículos tenemos como si funcionara una portada en periódico. Y tenemos como destacado el presentación. Pues podemos marcar en esta misma columna de destacados 2 artículos más. De esta forma, en el frontal del sitio web nos tiene que mostrar 3. Bueno, es una opción el mostrar un solo artículo o mostrar varios. Como podéis ver, pues ahora ya se muestra lo que es el presentación, el ejemplo 2 y el ejemplo 1. Bueno, vamos a proceder a dejar como estaba el frontal del sitio web. Para ello desmarcamos. Hay un concepto que os quiero comentar que es los módulos. Extensiones, gestor de módulos. Estos módulos que nos muestra aquí, pues por ejemplo, un pie de página, un buscador, unos menús, son mini programas que añaden funcionalidades al sitio web. Por ejemplo, ¿cómo insertar estos módulos, estos mini programas? En extensiones, gestor de plantillas, tenemos la Oxygen por defecto. Y estas plantillas siempre se construyen en base a determinadas posiciones. Por ejemplo, esto, pues cerramos y aquí nos permitiría la plantilla. Pero si deseamos ver las posiciones, vamos a plantillas y tenemos una vista previa de lo que son las posiciones de la plantilla. Por ejemplo, pulsar en vista previa y veríamos lo que es las diferentes posiciones subrayadas en rojo. Estas posiciones, cada una en cada plantilla son distintas, tendrán nombres distintos. Por ejemplo, me interesa pues poner un desfile de imágenes en el sitio web. Pues para ello he accedido antes al centro de extensiones de Joomla, que es el centro de extensiones donde tenemos recopiladas todas las extensiones y he mostrado al principio de la sesión, y he escogido esta extensión, que es un módulo que nos permitirá crear un desfile de imágenes. Pulsaríamos en Download y descargaríamos lo que es el archivo zip. Yo esto lo he realizado antes y lo que vamos a proceder es a instalar una extensión en Joomla. El proceso siempre es el mismo, sería extensiones, gestor de extensiones, examinar y buscar el zip o el archivo descargado. Seleccionamos Mod Alice Images Leader Zip, abrir, subir e instalar. Puede tardar más o menos dependiendo del peso de la extensión. Alice Images Leader ya nos marca que está instalado y procederíamos a gestionarlo, a editarlo. Pulsamos en Alice Images Leader. Bueno, el primer parámetro del título podríamos cambiarlo, pero bueno, vamos a dejar tal como está. Vamos a indicar que sea oculto y en la posición que nos acordamos que era la Showcase, vamos a buscarla. Seleccionamos la plantilla para que si no nos muestra todas las posiciones de todas las plantillas que tengamos instaladas. La Oxygen. Nos muestra muchos resultados. Bueno, podríamos indicarle que nos muestre 100 y de esta forma en una sola pantalla podríamos ver todas las posiciones. Buscaríamos lo que es la Showcase, marcamos, ya nos quedaría aquí activada esta posición. Publicamos y los siguientes parámetros que tenemos que buscar es la asignación. Podemos decidir que un módulo se muestre en diferentes apartados del sitio web. En este caso está activado por defecto ninguna página, pues vamos a marcar solo las páginas seleccionadas y vamos a marcar inicio. Luego, en opciones básicas tenemos las diferentes opciones
en cada parámetro, en cada módulo son distintas y bueno, hay que aprender cada uno el funcionamiento. En este caso vamos a definir el ancho, 930 píxeles por 350, que son unas imágenes que he preparado. Y como son un desfile de imágenes, vamos a definir la ruta en donde están estas imágenes. Por defecto, Joomla siempre las crea en la carpeta de imágenes. Vamos a crear luego una carpeta slide y guardamos y cerramos. Y ahora refrescando en el frontal del sitio web, en el inicio, ya tendríamos lo que es el módulo activado, pero no tendríamos lo que son las imágenes. Bueno, pues entonces tenemos que proceder a subir estas imágenes. Componentes ETX Explorer es el componente que os hablaba al principio que nos permite administrar los ficheros del sitio web. Para ello accedemos al componente ETX Explorer y en la carpeta 1 es donde tenemos lo que son la instalación de Joomla, accedemos a imágenes y aquí hemos de crear un nuevo directorio, una nueva carpeta. Pues le damos el nombre slide, que es el que hemos configurado en el módulo, creamos. Una vez esté creado hemos de subir las imágenes del slide. Bueno, esta sería otra forma de subirlas. Pulsamos en subir, buscaríamos las imágenes, iríamos marcando las mismas para subirlas. Estas pueden tardar un poquito más en subir porque son bastante grandotas. Grabar. Refrescamos el frontal del sitio web y se tienen que haber activado ya estas imágenes. Podemos ver cómo desfila la primera, la segunda y la tercera. Igualmente nos podríamos ir moviendo por las imágenes. Bueno, volvemos a Joomla nuevamente. Y bueno, no siempre nos puede ser necesario el instalar un módulo. Supongamos, por ejemplo, que deseamos añadir texto, pues a las zonas base 1A, base 1B o base 1C. Pues para ello podríamos crear un módulo nuevo. Extensiones, gestor de módulos, no siempre hace falta instalarlos. Nuevo. ¿De qué tipo? Personaliza HTML. ¿Por qué? Porque esto nos permitirá utilizar el editor WYSIWYG, que estamos el mismo que tengamos activados los artículos. Lo único que tenemos que escribir pues, es un título al módulo. Podemos llamarlo acerca de. La posición, podríamos buscarla como antes. Pero bueno, si la sabemos, un truco es escribirla directamente. Publicar. Y luego lo siguiente es añadir unos textos. También podemos añadir imágenes, lo que deseemos. Y bueno, vamos a dejar que se muestren todas las páginas. Guardamos y cerramos. Refrescamos en el frontal del sitio web. Una vez lo tenemos activado, claro, ¿qué sucede? Que ocupa el 100% del ancho de la pantalla. Pues bueno, como tiene varias posiciones horizontales, pues vamos a crear nuevos módulos. No hace falta, si es del mismo tipo, podemos duplicar. Pulsamos en duplicar. Una vez lo tenemos duplicado, cambiaríamos el título, los textos. Evidentemente, la posición la cambiamos, lo publicamos, guardamos y cerramos. Para que veamos cómo nos queda mejor, vamos a establecer también un tercer módulo, vamos a duplicarlo. De esta forma veréis cómo se reparte el espacio. Volvemos a hacer nuevamente lo mismo. Sería dar otro título. Por ejemplo, garantía, la otra posición, que es la base 1C, publicado. Guardamos y cerramos. A estos módulos le hemos indicado que sea para todos los apartados del sitio web. Pulsamos en blog y se tiene que mostrar también. Acerca que hacemos garantía, incluso también, por ejemplo, el apartado de contacto. Bueno, esta sería una forma de activar un módulo y no tener que realizarlo
cada vez para diferentes apartados del sitio web. Nos serviría para todos los sitios. Bueno, ya que estamos en contacto, esto es el componente Breathing Forms. Componente Breathing Forms nos permite administrar formularios personalizados. Por ejemplo, yo lo que veo es que pues, en esta plantilla pues, tenemos más espacio para el campo de observaciones. Pues podríamos hacer que fuera mucho más ancho. He leído la política de privacidad, nos queda bastante pegado a lo que es el campo de observaciones, y el enviar parece que invade un poco lo que es el campo del CAPTCHA. Bueno, vamos a contacto, habíamos accedido a contacto, Breathing Forms, administrar formularios, pulsamos en contacto. Este sistema no es el que incorpora por defecto Joomla, que es el componente es contacto, sino es el componente Breathing Forms, un componente de pago, aunque también hay alguna versión gratuita. Bueno, vamos a proceder a personalizarlo en observaciones. Cuando marcamos en esta red, pues también, y a la inversa, nos resalta las casillas. De esta forma podemos saber de qué campo vamos a editar observaciones. Nos marca un determinado ancho. El ancho, por ejemplo, 25 columnas, pues podemos poner 40 columnas, lo aumentamos, guardamos y cerramos. También, por ejemplo, habíamos dicho que la política de privacidad, la etiqueta nos quedaba como muy pegado. Pues vamos a bajar unos 10 píxeles, un par de veces. Podemos aquí cambiar también. Y el botón de enviar, únicamente os moverá el botón de enviar que tengamos seleccionado, pues 5 píxeles. Y guardamos. También podemos cambiar nombres de campos y podríamos añadir también campos nuevos. Por ejemplo, en vez de población deseamos que se muestre ciudad, pues editamos ese campo y le cambiamos el texto HTML. Guardamos y refrescamos en el frontal del sitio web. Como podemos ver, ya han sido realizadas lo que son todas estas modificaciones. Bueno, una vez tuviéramos lo que es los contenidos activados que deseamos en el sitio, los módulos, los menús, bueno, pues sería cuestión de personalizar la plantilla. Este Oxygen no es el que correspondería pues a la empresa. Pues bueno, vamos a proceder a editar esta plantilla. En extensiones, gestor de plantillas, vamos a editar lo que es la Oxygen, pulsamos en la Oxygen. Cada plantilla, los parámetros son distintos, porque claro, son diferentes diseñadores y desarrolladores, y algunas pueden permitir unos determinados cambios. Por ejemplo, esta nos permite un estilo de color verde, cambiamos y procedemos a modificar el logo. El logo en esta plantilla está en formato texto, pues vamos a cambiar para formato imagen. Pulsamos Logo Image On, seleccionar, y vamos a seleccionar un logotipo. Esto que os estoy mostrando ahora es el administrador de archivos multimedia de Joomla. Es otra forma de subir también y gestionar archivos. Pulsamos en examinar, iríamos a buscar lo que es un logotipo. En este caso es formato PNG. Iniciamos la subida. Y una vez lo tenemos subido, lo marcamos e insertamos. También esta plantilla pues, nos permite activar iconos de redes sociales. Por ejemplo, activar las feeds, el Twitter, el Facebook. Luego también pues, un módulo buscador. Bueno, vamos a ir aplicando estas cosas. Así de esta forma vamos viendo cómo nos queda en el frontal del sitio web. Bueno, lo primero, el logotipo queda muy arriba. El fondo de color verde, bueno, pues vemos que ha cambiado. Tenemos los logotipos de red, los iconos de redes sociales y también el buscador activado. Bueno, vamos a proceder a realizar algún cambio más, incluso, por ejemplo, establecer un copyright personalizado. Bueno, también vamos a cambiar para que veáis así, también otro estilo, el color bronce. Luego, el logotipo, vamos a bajarlo. Esta plantilla está muy bien porque permite establecer la posición del logo. En este caso marco 50 píxeles hacia abajo en el eje de las Y. Y a nivel de copyright, pues podríamos establecer pues un copyright personalizado. Tengo un texto preparado para la ocasión.
Vamos a aplicar estos cambios y veamos cómo se transmite en el frontal del sitio web. Bueno, ya tendríamos el logotipo en la posición no tan pegada arriba, el fondo de color marrón y luego un copyright, esta zona de aquí, personalizado. Bueno, quería hacer un pequeño inciso que no solo podemos tener lo que es un menú, sino podemos tener varios menús en Joomla. Por ejemplo, en la parte inferior pues nos interesa mejor pues un mapa del sitio o una política de privacidad. Vamos a realizar esto. Lo primero de todo, establecemos nuevamente el estilo de plantilla, guardamos y cerramos y vamos a menús, gestor de menú. Teníamos el menú principal, pues vamos a crear un menú inferior. Podemos dar el nombre que deseemos, pero bueno, siempre es interesante establecer nombres que nos estén relacionados. Si no, luego pasa tiempo cuando hemos sin gestionar la página y nos sucede que no nos acordamos lo que hemos realizado. Bueno, no hay ningún menú, elemento de menú, pulsaríamos en nuevo y bueno, creamos un menú nuevo. Pues os enseño un pequeño truquito, que es menú principal. Podemos mover menús entre los diferentes menús. Entonces, podemos mover elementos de menú entre los diferentes menús. Marcamos el elemento de menú que deseamos mover. Marcamos la opción mover y seleccionamos menú inferior. Proceso. Ya nos ha desaparecido, vamos al menú inferior y lo publicaríamos. Por defecto lo hemos despublicado antes. Y ahora para activarlo, en Joomla, realmente se activa en el módulo la mayoría de plantillas. En esta es una excepción porque la plantilla nos permite activar un menú inferior. Vamos a la zona de menús, seleccionamos Show Footer Menú, mostrar pie al pie, menú inferior, aplicamos y refrescamos. Bueno, ya tendríamos lo que es el menú, mapa del sitio, en la zona inferior. Pulsamos en mapa del sitio y como podéis ver nos ha creado un mapa del sitio web que es muy interesante, bueno, tener un sitemap para el rastreo de los buscadores. Supongamos que ya hemos acabado lo que es los menús, los contenidos, los módulos. Claro, ahora sucede que lo interesante es que nos encuentren los buscadores. Claro, yo cuando estamos accediendo al sitio web, pues todo el rato nos muestra estas URLs que hay en la parte superior, que son estas URLs que no dan ningún tipo de información a Google. O, por ejemplo, en servicios nos muestra content, article ID, 68 ID. Esto no es interesante mantenerlo así. Pues Joomla nos permite establecer que sea amigable con los buscadores. Vamos al sitio, configuración global, y en sitio de configuración global procederíamos a activar en la configuración de SEO motor de búsqueda para usuarios amigables, sí. Usar la reescritura URL, sí. Aplicamos. Vamos a inicio. Y ahora cuando tengamos que acceder a nosotros, nos tiene que mostrar un nosotros. Servicios, también. Clientes, también. De esta forma es completamente amigable con los buscadores. Pero también podemos hacer más cosas. Por ejemplo, establecer una metadescripción del sitio. La metadescripción del sitio no se muestra en el frontal del sitio web, pero sirve para que se muestre esta metadescripción que establezcamos en los resultados de búsqueda de Google. Claro, aquí no hay que establecer una descripción de 600 caracteres porque nos la va a cortar. Pues bueno, el ideal serían pues unos 140, 150, 160, para así de esta manera pues nos trabaje bien en los diferentes buscadores. Guardamos y cerramos, y incluso a nivel de metadatos no solo lo podemos hacer a nivel global, sino lo interesante es que los metadatos sean únicos para los diferentes apartados del sitio web. Pues también podemos hacerlo en los artículos, en los menús, incluso en la parte de contactos, opciones de metadatos. Podríamos establecer una metadescripción, incluso unas metapalabras. Esto de robots, ¿qué significa? Supongamos que tenemos una política de privacidad. Claro, a Google siempre nos interesa
o bueno, los buscadores, siempre nos interesa que nos rastreen las zonas más importantes del sitio web. Por este caso, en archivos robots, le podemos decir que no indexe el apartado, por ejemplo, de política de privacidad, no nos interesa. Pues entonces de esta forma estamos redirigiéndolo para que nos indexe lo que realmente nos interesa. Bueno, como no deseo hacer cambios en este sentido en el menú de servicios, que sí me interesa que lo indexen, pulsamos en cerrar. Bueno, doy por finalizado lo que es la primera parte de la explicación de cómo crear una web en Joomla 2.5, lo hemos realizado paso a paso, desde cero, y ahora si lo deseáis, pues podéis realizar preguntas relacionadas con Joomla y quedo a vuestra disposición durante media hora pues para el turno de preguntas. De todas formas, ya veo que habéis realizado antes algunas consultas. Os voy a compartir una pantalla que creo que os resultará bastante de utilidad. A nivel de que, bueno, la empresa desde hoy hasta el domingo 30 de junio a las 23:59 ha preparado lo que es un descuento, una oferta especial, ¿no? En la que se aplica un 25% en cualquier hosting o pack Joomla y en todos los planes anuales. Solo habría que poner lo que es en el proceso de compra el cupón webinar 25. Sería un descuento directo. Por ejemplo, en el momento de la compra saldría un precio, pues al insertar esto es un descuento de un 25%. Bueno, indicaros que las promociones siempre llegaban, al menos lo que había visto yo, es como máximo al 20%. Pero bueno, debido a la aceptación que tiene estos webinars, estas sesiones de formación, pues la empresa quiere agradecer pues la asistencia, bueno, con este cupón del 25%. Bueno, hecho este pequeño inciso, voy a revisar vuestras consultas. Bueno, veo alguna, por ejemplo, que parece que no queda demasiado claro, de diferencia entre módulo, componente y plugin. Bueno, vamos a nuevamente a la administración. El módulo, para entenderlo, sería como he explicado, un mini programa que añade funcionalidades al sitio web. En este caso, pues hemos insertado, se vería por el frontal, y quedaría siempre alrededor de lo que es un contenido. Un caso, por ejemplo, es este desfile de imágenes. El desfile de imágenes, pues, bueno, pues es una funcionalidad. Había muchos módulos, incluso, pues por ejemplo, módulos en relación a buscadores, por ejemplo, de añadir funcionalidades a nivel de redes sociales. Había muchísimos tipos. ¿Qué es un componente? Ya un componente ya son lo que son superprogramas. Y no siempre se mostrarán alrededor de contenidos, porque es en sí un componente total. Por ejemplo, el componente, pues, es el contacto. En este caso nos muestra toda esta zona, que es el componente Breathing Forms. Otro componente, pues, por ejemplo, que ya son, como indico, superprogramas, pues puede ser el Akiva Backup. El Akiva Backup nos permitiría lo que es realizar copias de seguridad del sitio. Que esto no implica que muchas veces os encontréis que me descargo un componente, ¿vale? Pero es que a veces también van con módulos asociados. Por ejemplo, supongamos que hemos descargado pues el componente Breathing Forms. Pues este componente también nos permitiría insertar un módulo, tener un módulo con un formulario. Pues bueno, pues se instalaría el componente, el formulario, incluso archivos de idiomas. El concepto de plugins ya queda un poco como
como más difuso, pero en sí sería como añadir funcionalidades al sitio web, pero un poco, de una forma más, como un poco más oculta. Por ejemplo, una opción sería el plugin, el filtro de idioma. Si activamos esto, nos permitirá añadir la funcionalidad a Joomla de que sea un sitio web multidioma. Otra opción, por ejemplo, que a veces puede quedar más claro, existe en Google Analytics 4 Joomla Little. ¿Qué hace este plugin? Este plugin lo que hace es, cuando estamos dando de alta el sitio web en Google Analytics para tener unas estadísticas, claro, ¿qué sucede? Nos arroja un código, script type, etcétera, luego hay que ir a buscar la plantilla, etcétera. Pues sencillamente este plugin lo que nos añade es, insértame la ID de Google Analytics que será del tipo UA tal, lo activas y no te preocupes, que ya queda el código insertado en todos los apartados del sitio web. Bueno, sigo viendo vuestras consultas. Bueno, ¿hay alguna consulta referente a otros cursos? Indicaros que, por ejemplo, pues en el apartado donde os habéis realizado lo que es la inscripción a este curso, podéis acceder, por ejemplo, al curso de mañana. También a nivel de que es también gratuito, y mañana se explica lo que es también algo de Joomla 2.5, pero es mucho más orientado a poder tener una tienda virtual, de forma que si queréis crear una web para vender productos o mostrar a modo catálogo, pues podéis inscribiros en la sesión de mañana. También para los que habéis llegado algo tarde, si os suscribís al newsletter, también podéis acceder a la sesión de la última sesión realizada, en este caso sería la semana pasada, que es parecida a la que he realizado hoy. O si no, si estáis de alta mañana, pues accederíais al vídeo de mañana, que es cuando lo tendré subido. Luego veo algunas consultas, por ejemplo, en relación a realizar submenús en Joomla. Por ejemplo, en los otros servicios clientes está todo al mismo nivel. Pues, por ejemplo, el apartado de blog, pues que quede por debajo de nosotros. Pues menús, menú principal, blog. Estaríamos diciendo elemento padre es nosotros, en vez de elemento raíz. Guardamos y cerramos. De todas maneras, también indicar que tiene que ser la plantilla que permita, la mayoría de plantillas lo permiten, estos submenús, pero bueno, ya tendríamos creado. Inicio nosotros blog. Luego hay consultas, por ejemplo, en relación a, ¿puedo mostrar contenidos privados o que solo sea para gente que haya accedido al frontal del sitio web? Pues sí, se puede establecer, por ejemplo, el servicios o cualquier otro elemento de menú tiene varios tipos de acceso. Por ejemplo, si lo dejamos en público, nos permitirá que sean todos los usuarios invitados, sin ningún tipo de privilegio, para poderlo realizar, para poderlo ver. Registrado son usuarios que se han registrado en el frontal del sitio web y estamos indicando pues que este contenido registrado y en este caso los invitados no lo verían. Sería cuestión de establecer registrado o incluso especial si necesitamos lo que es que solo vean pues un determinado grupo, etcétera, ¿no? Especial sería de registrados para arriba. Vamos a dejarlo para que lo veáis. De esta forma veréis como no estamos registrados en el frontal del sitio web, habría que establecer un formulario de acceso. Como podéis ver, ya nos ha desaparecido ese menú de servicios, ¿no? Ya no lo vemos, ya nos quedaría oculto. Claro, ahora para poderse hacer tenemos que crear un pequeño formulario de acceso, activar un módulo de formulario de acceso, y cuando estuviéramos accediendo con un usuario registrado se mostraría lo que es ese contenido privado. No hace falta instalar ningún plugin. De todas formas, para que quiera profundizar Joomla
en estas versiones ha mejorado muchísimo a nivel de usuarios porque se pueden establecer un montón de grupos, añadir nuevos, personalizados, incluso niveles de acceso. En este caso hay los tres principales, pero bueno, de grupos se puede personalizar, incluso que sea para un determinado grupo que solo sea accesible pues un determinado contenido. Incluso también si a un determinado usuario también sería posible realizarlo. Bueno, veo alguna consulta referente al enlace de las plantillas gratuitas. Se ve que ha tenido éxito. Para poder tener, os lo envío a todos el enlace. Bueno, hay bastantes en este sentido de plantillas gratuitas. Incluso también en nuestro blog, en el apartado de blog de Joomla, podéis ver artículos sobre plantillas gratis. Se realizó uno hace poco con 10 sitios para obtener plantillas gratis. En el blog podéis buscar incluso también plantillas de bajo coste. Incluso imágenes también de bajo coste. En nuestro blog encontraréis muchísima información en este sentido. A nivel de bancos de imágenes de bajo coste, bancos de imágenes gratuitas, plantillas para Joomla 2.5 gratuitas. Aquí tenéis un buscador y podríais buscar estos artículos. Bueno. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, hay alguna consulta, por ejemplo, en relación a utilizar Joomla 3.0 o Joomla 2.5. En el hosting de web empresa funcionarán los dos, no hay problema. Lo único que, claro, es lo que indicaba al principio, que es el tema de si uno no es usuario completamente avanzado, el trabajar con Joomla 3.0 o 3.1, pues bueno, a veces le puede intentar hacer una determinada tarea y si tiene algún tipo de error, pues a lo mejor quizás no esté documentado. Entonces, pues, tendría que, bueno, pues, intentar resolverlo él mismo. Bueno, nosotros a través del foro también tenemos el sistema de consultas, pero resulta mucho más sencillo para el usuario básico, que no tiene conocimientos, utilizar un Joomla 2.5, que ya tiene un recorrido de varios meses, que no establecerse con una herramienta que está completamente nueva. De todas maneras, ya os indico que podríais instalar también un Joomla 3.0. Luego hay algunas consultas, por ejemplo, de departamento, yo es que soy departamento técnico, entonces no tengo ni idea de temas de comerciales. Bueno, pues si tenéis cualquier duda, siempre podéis lo que es enviar vuestras consultas a comercial@webempresa.com o si no a través del frontal del sitio web que aparecía, bueno, pues este chat. En este caso, bueno, pues podríais establecer consultas, ¿no? Luego, referente a las consultas que os puedo atender yo, que son de hosting, hay algunas, por ejemplo, referentes a si el hosting debe ser Windows o Linux. Bueno, yo recomiendo el sistema Linux. ¿Por qué? Por la sencilla razón que hay temas como las URLs amigables que necesitan tener lo que es la activación, lo que os he explicado, aquellas URLs que son completamente amigables para los buscadores. Pues en un hosting Windows son complicadas de conseguir. ¿Por qué? Porque hay unos archivos que se llaman htaccess que en Windows no funcionan. De esta forma, pues tiene que ser un hosting Linux. Al menos es la recomendación. Incluso también recomendaciones del propio joomla.org. A nivel de instalar plantillas, etcétera, pues bueno, igual que hemos instalado lo que es la extensión del módulo, pues si deseamos instalar nuevas plantillas de Joomla, incluso antes he explicado, 45 mejores plantillas, descargar, pues bueno, el proceso para instalarlas sería el examinar el archivo, bueno, lo que hemos hecho antes con buscar una plantilla que habéis descargado previamente, y luego ya os quedaría instalada en el gestor de plantillas. Y luego, pues bueno, pues a trabajar con ella y con sus módulos.
De frente a templates con HTML5, bueno, en este caso habría que ver las características de cada template. Lo interesante, por ejemplo, últimamente es que sean plantillas para móviles, bueno, que sean compatibles para móviles. En este caso son diseños que se llaman responsive. Os lo escribo aquí. Sería responsive. Bueno, serían plantillas orientadas para móviles. Bueno. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, referente hay otra consulta, pues claro, referente a que si la plantilla no tiene esta opción de submenús, pues yo creo que es mejor cambiar de plantilla, pero si no, hay extensiones en Joomla, ahora no recordaré el nombre de alguna, vamos a buscar en menú, poner menú, y entonces hay algunas extensiones, creo que se llama algo como menú free, accordion menús, pues bueno, tendríamos pues diferentes opciones, ¿no? Siempre hay que buscar pues menús, bueno, en este caso habrían bastantes opciones, incluso también, por ejemplo, en el apartado de estructura y navegación. También habría, vaya, no lo recuerdo, lo lamento. Hay un módulo, por ejemplo, que nos permite crear menús en Flash, que se llama, a ver, un momento, SWF menú free, a ver si tenemos suerte. Bueno, pueda ser que a lo mejor estuviera despublicada. Bueno, habría que realizar una búsqueda. Siempre, bueno, hay que... Bueno, voy a buscar un segundito a ver si lo encontraré, es más interesante. Bueno, lamento, no. Habría que buscarlo. Creo que se llamaba SW Menú Free. Una opción para crear pues una plantilla que no lo permite crear menús desplegables. Bueno, hay referente a algunas consultas, por ejemplo, a aligerar lo que es el peso propio de Joomla. Bueno, Joomla tiene unos 7.000 archivos, 8.000, pero ¿qué sucede? Siempre es interesante, pues bueno, si tú no tienes un hosting, pues optimizar el espacio. Claro, lo interesante para poder optimizar el espacio no es empezar a eliminar extensiones o que no sabemos realmente lo que estamos instalando. Por ejemplo, en extensiones, gestor de extensiones, podemos instalar o desinstalar. En gestionar, podríamos instalar o instalar. Siempre es interesante el mantener los componentes de Joomla, interesante por si tenemos que realizar una migración futura, ¿no? A una versión superior. Pero lo que no es nunca recomendable es pruebo un plugin, a ver si me va bien, no me gusta, o un módulo, un componente, no me gusta. Bueno, es igual, lo dejo instalado, pruebo otro y dejar ahí 15 plugins instalados que no estamos utilizando, etcétera. Pues siempre sería interesante pues el realizar esa limpieza. Y no instalar por instalar, pero una vez instalado, proceder a la desinstalación. En este caso, pues por ejemplo, si deseamos desinstalar el ArieMagickLeader, habría que pulsar aquí y en desinstalar, si no deseamos utilizarlo, ¿no? Esta sería una opción. Interesante, ya os digo, por el tema de seguridad. Hay algunas consultas, por ejemplo, referentes a creación de plantillas. Creación de plantillas a nivel básico se sale fuera de lo que es el tutorial y bueno, esto podría dar para muchas horas. Indicaros que, bueno, en este caso también hay una consulta, por ejemplo, a crear una plantilla en Photoshop y pasarla en Joomla. No hay una opción automática para realizar estas cosas. Sencillamente, en Joomla hay mucha documentación para crear plantillas, pero bueno, os voy a hacer una pequeña pincelada de cómo es la estructura de una plantilla, pero evidentemente lo mejor es crear plantillas desde cero. Yo creo que no vale la pena, porque hay muchas plantillas gratuitas que es mucho más fácil adaptar que una plantilla desde cero en Joomla.
hay que saber bastante conocimientos de CSS, HTML, PHP, los conocimientos de estructura, pero bueno, el templates, si quieres editar, pues bueno, en la zona de templates, en la carpeta de templates de Joomla, pues tendríamos todas las estructuras de las plantillas instaladas. Cada plantilla más o menos tiene una estructura determinada, pero hay cosas que son en común, por ejemplo, el tener un template de tags XML, que es lo que nos muestra la información en la administración del sitio web, un template thumbnail, que nos muestra una pequeña captura de pantalla, un index.php, y luego también tiene pues la carpeta CSS o HTML, en este caso HTML son overrides sobre lo que es la plantilla, carpetas de lenguajes y bueno, sobre todo imágenes. Bueno, pues si sabiendo la estructura y teniendo conocimientos de esos lenguajes, pues se podría crear lo que es una plantilla personalizada. Pero bueno, mi recomendación es no hacerlo, pero bueno, si alguien desea aprenderlo, que lo pueda hacer. Sigo viendo vuestras consultas. Luego, referente a... Hay algunos que tenéis conocimientos. Referente a qué beneficios me da Joomla 2.5 en vez de utilizar Joomla 1.5. Pues bueno, Joomla 1.5 ya no tiene soporte por parte de los creadores de Joomla y por eso no vas a encontrar extensiones para Joomla 1.5. Hay extensiones que están archivadas. En Joomla 1.5 Archive podías encontrar extensiones, pero principalmente no es un tema de funcionalidades. Tiene muchas mejoras referente a Joomla 1.5 y luego, bueno, aquí estarían las extensiones. Esto es la entrada. Se pueden hacer aquí extensiones Joomla 1.5, pero claro, lo que son los desarrolladores ya no crean nada nuevo. ¿Por qué? Porque está desactualizado. A nivel de seguridad, importante tener siempre Joomla actualizado, Joomla 2.5.11, que es la última versión. Luego, el tema de seguridad importante, no solo a nivel de funcionalidades. Importante el pasar de Joomla 1.5 a 2.5. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, veo algunas consultas referente a plantillas, que si se venden plantillas. En Joomla, en Web Empresa no se venden plantillas para instalar, pero sí que hay lo que son unos pack tienda, o unos pack empresa, que entonces sí que son mejores plantillas, unas plantillas más personalizadas que lo que es las que vienen por defecto en el hosting Joomla. Por ejemplo, una plantilla Storybox, podemos ver una demo, o incluso también hay plantillas más relacionadas con empresa. La que os estoy mostrando es en plan más tienda virtual, pero bueno, indicaros que no se venden plantillas para instalar. En este caso pues sería un Joomla con unos ejemplos y con una plantilla determinada. En Pack Web Empresa, pues por ejemplo, también puede ser pues una plantilla. Mira, precisamente estas plantillas son adaptativas para móviles. Se está cargando. Vamos a ver qué. Bueno, esta sería una opción. Estas plantillas por defecto no vienen en el hosting Joomla. En este caso sería un hosting pack tienda, y en este caso pues sería un hosting empresa. Luego, referente a insertar vídeos en el blog o en artículos de Joomla, siempre, por ejemplo, en contenido gestor de artículos, vamos a ver un vídeo de YouTube. Realmente, los vídeos siempre es mejor insertarlos de algún proveedor de vídeos. Por una sencilla razón, si subimos un vídeo va a tener mucho peso, nos va a ocupar espacio en el hosting, y aparte que los vídeos no tienen formato streaming. ¿Qué quiere decir streaming? Que a medida de que lo vamos viendo, lo podemos, o sea, en un vídeo de YouTube, aunque no hayamos terminado, pues se puede visualizando. En cambio, en un sitio, en un vídeo que subamos el archivo, no lo veríamos hasta que lo hubiéramos descargado entero. Por ejemplo, en compartir, bueno, voy a quitar la voz del compañero. Copiaríamos el código. Una forma de insertarlo sería esta.
ir a un artículo en cuestión, por ejemplo, el de nosotros. Como hay que insertarlo en código, no en vista del editor. Entonces, si no tenemos conocimientos en código, podemos hacer, por ejemplo, una línea de puntos o una línea, y en Toggle Editor buscamos eso y copiamos lo que ay, no se me ha quedado copiado lo que es el... Ahora, aplicaríamos y en el nosotros refrescamos. A ver si ha aplicado correctamente el cambio. Puede que nos lo haya eliminado porque tengamos algún filtro activado. Las etiquetas y frame generalmente no son... Sí, nos elimina. O sea, vamos a hacerlo un momento. Sitio, mi perfil. Podemos hacerlo sin utilizar Vistaco. Voy a mirar un momento el filtro, si estuviera activado algún filtro que nos impidiera lo que es el utilizar iframes, filtro de texto, superusuario lista negra predeterminada, vamos a decir que es infiltrado. Guardamos, esto quiere decir que podemos como superusuarios poner el código que queramos, mientras no sea malicioso. El gestor de artículos. El tema es que está bloqueado este tipo de códigos porque han sido muy usados por los hackers. Utilizar iframes. Bueno, vamos a ver si ahora se muestra correctamente. Bueno, como podéis ver, pues de esta forma ya se habría quedado insertado el vídeo y completamente funcional, claro, desde el sitio web. Bueno, sería una opción. También hay extensiones en el centro de extensiones de Joomla para realizar lo que son inserción de vídeos de otros proveedores, no estar con el código. Hay varias opciones también en este sentido. Luego hay alguna consulta referente a cursos avanzados. En este momento los que he realizado son los que hemos estado ahora, cursos avanzados. Bueno, en este caso son básicos, pero referente a información relacionada con Joomla, en apartado de blog hay muchísima información, incluso para usuarios avanzados. Y en el apartado de asistencia, si eres cliente o sois clientes, tenéis para realizar consultas sobre Joomla, sobre vuestros sitios web. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, hay algunas consultas que, por ejemplo, ¿por qué utilizar Joomla o no o WordPress? Claro, y en este caso a mí me gusta mucho Joomla, no lo voy a negar, pero también veo que WordPress pues tiene cosas excelentes. Pues lo que bueno, en este caso lo que recomiendo es estudiar el proyecto y entonces ver realmente lo que se puede utilizar. No me gustaría hacer una recomendación general, decir, mira, pues Joomla es lo mejor y WordPress no. No, yo en este caso siempre considero que, bueno, pues se puede utilizar ambos. Ten en cuenta, también tienes información de WordPress. Ofrecemos también hosting WordPress para si hay alguna, bueno, para que os podáis decidir si a lo mejor deseáis uno o el otro. En WordPress, webempresa.com, pues bueno, tenéis bastante información de cómo crear WordPress fácilmente. Hay packs, incluso también, bueno, similar al Joomla, ¿no? El blog, etcétera. Foro, cursos gratis, también relacionados con WordPress. Bueno, damos por finalizado lo que es el turno de consultas y esta sesión. Espero, bueno, que os haya sido de utilidad y os haya podido aclarar algunos conceptos en base a las preguntas y que, bueno, que lo que os he explicado
el tutorial de crear un sitio web en Joomla 2.5 paso a paso desde cero, pues haya sido de utilidad. Bueno, veo que algunos estáis dando las gracias, incluso algunos que son muy profesionales por las explicaciones. Bueno, muchas gracias por vuestros comentarios. Sinceramente, pues agradecido, contento de haberos podido ser de utilidad.